A ver si. Ya, muy buenas tardes. Esperando que estén todos muy bien, sobre todo de salud, ustedes y sus familias. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica del módulo 5 correspondiente a instrumentos de evaluación en primera infancia. ¿Ya? Esta clase la va a llevar a cabo los profesores que están presentes, la profesora Jacqueline Páez, directora del programa, y el coordinador, el profesor Juan Hurtado. Así que ellos mismos van a hacer una pequeña introducción para, bueno, ya los conocen, ya tuvieron clases con ellos en las sesiones sincrónicas y en la universidad también, así que ellos van a hacer una pequeña intro a lo que convoca hoy. Eso pues, todos suyos. Gracias, profesora. Bueno, primero que todo, los voy a saludarlos a todos, esperando que se encuentren bien. Ya estamos dando que a poquito para la finalización de este diplomado. Así que hoy día principalmente el tema que nos convoca son dos. Vamos a reforzar, o vamos a reforzar algunos elementos sobre la construcción de instrumentos de evaluación. Principalmente hoy día nos vamos a abocar a elementos que son esenciales y que seguramente quedaron algunas inquietudes con respecto a la primera parte de la semana anterior, principalmente con la construcción de criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, que en definitiva también es una base esencial para la construcción de las rúbricas, ¿ya? Sobre todo en el contexto hoy día en el que se encuentra el sistema educativo nacional y todo. Y en un primer momento, eso lo vamos a ver en un segundo momento, y en un primer momento hoy día vamos a hablar sobre pruebas estandarizadas para, para la evaluación del desarrollo motriz principalmente. Eh, y nos vamos a referir a una prueba, un test que ustedes ya conocen, porque en definitiva es una de las instancias de evaluación de esta semana, que es el test, el TGMD2, ya el famoso Gross Motor. Y hoy día para eso la profesora Jacqueline Páez nos va a entregar los elementos esenciales en función de este instrumento, ¿ya? Ahí la profesora también le va a comentar un poquito el contexto del TGMD2 y le va a también contar, los va a contextualizar un poquito por qué es tan importante o por qué en este sentido se aplica este test en este grupo etario, ¿ya? Así que, profesora, por favor, adelante. Muchas gracias, Juan Hurtado. Buenas tardes a todos y a todas. En la misma lógica que hemos presentado el módulo y en relación a las áreas, ¿no es cierto?, de desarrollo, yo voy a ir con los test estandarizados y Juan Hurtado va a ir con los no estandarizados en función de poder brindar espacios de aprendizaje para las personas que están en cada una de las líneas temáticas. Acá se entiende de que cada uno tiene una preferencia o tu contexto también te invita a poder desarrollar tipos de instrumentos para la valoración, ¿no es cierto?, de diferentes índoles. Pero yo creo que es súper importante poder manejar tener un baraje, ¿no es cierto?, bien amplio de conocimientos en nuestra disciplina. Por lo tanto, es importante conocer el test que investigativamente más se utiliza a nivel mundial. Por eso se utiliza tanto el TGM2, porque es un instrumento que evalúa el nivel del desarrollo motriz en niños de 3 a 11 años, y es el más utilizado a nivel mundial. Y se valida también a nivel nacional e internacional, ¿ya? En la actualidad, bueno, el TGM2, ¿no es cierto?, nace en Estados Unidos, y en la actualidad se está avanzando en el TGM3, que tiene dos grandes diferencias en algunas pruebas de manipulación. Nosotros tenemos esa información porque tuvimos la fortuna de contactarnos con Ulrich, quien es el creador del test. Yo lo voy a comentar muy así, fue una situación bien como chistosa también, porque nosotros de Patú le escribimos un correo solicitando, ¿no es cierto?, información del test, y ahí comenzamos a hacer, y nos respondió, que nosotros nunca pensamos que nos iba a responder, y nos respondió y comenzamos a trabajar, y nos invitó a participar para que nosotros validáramos, ¿no es cierto?, el test, porque no tenía un país en Sudamérica, ¿ya? Estaba trabajando en ese momento en China, Francia, España, Alemania, tenía diferentes investigadores de diferentes, ¿no es cierto?, países con respecto a los a una situación geográfica que le permitiera poder tener la misma amplitud que tuvo el TGM2. Por eso, yo no sé si alguien de acá lo ha aplicado, lo conoce, y por eso nosotros creemos, a partir de la investigación y de lo que se hace en el sistema escolar, es un test que es fácil, o sea, que es
tiene mayor facilidad de aplicación en función de entender los criterios, en función de categorizar luego y también en función de los materiales, porque muchas veces tenemos test que necesitan de un material muy amplio y no siempre tenemos los recursos y la indumentaria para poder llevar adelante. Quisiera preguntar, ¿quién conoce el test? Yo a ninguno le guía la tesis, no, porque yo siempre con el nivel de desarrollo motriz lo efectuamos con este test. Hay diferentes maneras de evaluar, ¿no es cierto?, el componente motriz en la primera infancia, ¿ya? Tenemos un componente fuertemente, y la literatura investigativa está fuertemente en dos áreas como no distanciadas, pero que efectivamente tratan de colocar preponderancia en las temáticas. Uno es medir la calidad de la actividad física y otro es medir la cantidad de actividad física. Entonces, en este grupo etario está la discusión científica en qué es mejor o qué se debe evaluar, ¿ya? Algunos, ¿no es cierto?, investigadores presentan de que se debe evaluar el nivel de actividad física, la frecuencia, la intensidad, y otros, y yo me sumo a ese grupo de otros, creemos que a nivel infantil, a partir del desarrollo motriz, hay que más bien evaluar la calidad del acto motriz. Y por eso hablamos de una conducta motriz, que es diferente, ¿no es cierto?, a una habilidad. La conducta trae consigo también un modelo de concepción del movimiento a partir de la motricidad, de la integralidad de las conductas del ser humano. Entonces, por eso nosotros hablamos de evaluación de la conducta motriz, porque entendemos que el acto motor reúne todos los otros ámbitos de la conducta del ser humano. Y entendemos en esta lógica también de que debemos avanzar, ¿no es cierto?, según el desarrollo biológico del niño. Nosotros en este diplomado nos hablamos sobre el desarrollo motriz desde el desarrollo de los factores incidentes y cómo el niño, ¿no es cierto?, va evolucionando en su ontogénesis, ¿ya? Pero es conocido dentro de la literatura y lo que nosotros efectuamos, de que el acto motor, ¿no es cierto?, pasa por diferentes etapas donde va aumentando su complejidad, ¿ya? Y la complejidad va aumentando en la eficiencia y la eficacia, en la efectividad de esta. Pero en este grupo, ¿no es cierto?, de primera infancia, que es donde nosotros nos estamos alojando, esa efectividad, eficiencia, ¿no es cierto?, se encuentra en edades posteriores porque está muy ligado a los aspectos fisiológicos, metabólicos, biológicos del niño, ¿ya? Entonces, sabemos que las capacidades condicionantes se desarrollan en un grupo etario específico a partir, ¿no es cierto?, de la secreción de ciertas hormonas y el desarrollo neuromuscular, ¿no es cierto?, y metabólico, que los niños en etapas anteriores todavía no llegan a esa etapa de construcción. Por lo tanto, difícilmente yo puedo evaluar que el niño corra rápido cuando un niño de 2 años está recién en una habilidad motriz básica, ¿no es cierto?, en una etapa inicial, ni siquiera llega a una etapa intermedia ni madura, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, entendemos, ¿no es cierto?, que hay que avanzar en poder entregar información y levantar información desde la cualidad del movimiento. No significa, chiquillos, de que porque después ustedes capaz que vean un paper y nosotros estamos midiendo desarrollo motriz con nivel de actividad física, porque lo hacemos, nosotros lo relacionamos con el nivel de actividad física. Se aplican los acelerómetros en los niños más pequeños, se aplican encuestas, ya sea de autopercepción del esfuerzo, o también encuestas a los padres para identificar el nivel de actividad física. Se deben relacionar, pero creemos que la preponderancia en los niños más pequeños debe estar en los aspectos cualitativos, en las capacidades coordinativas, y luego en los aspectos, ¿no es cierto?, más cuantitativas de las capacidades condicionantes, ¿ya? Con esa introducción es lo que yo, y no sé si queda claro, Juan, y si me falta algo me lo dices, para yo presentar el TGM2 y posicionarnos como teóricamente. No sé si alguien se entendió lo que quise decir. Eso. Sí, profe, sí, quedó clarísimo. Yo lo único que mejor podría usted señalar es el tema de cómo esto está siendo aplicado últimamente, a diferencia de los otros test igual, que hay muchos test, el test Capone, la escala de Gallagher, en este grupo etario, pero ¿por qué este también? Sí, porque muchos también de los otros instrumentos, yo no sé si quieres referir a eso, pero hay muchos instrumentos que son a partir de la grabación, que ya efectivamente no se efectúa, ¿ya?
Este test no es invasivo, ¿no es cierto? Y tiene la posibilidad de establecer categorías que ya están determinadas en función de comparación con un promedio a nivel internacional y nacional. Tiene esos objetivos, ¿no es cierto?, que permiten la aplicación del instrumento, es de fácil aplicación, ¿ya? Yo no sé si te referías a eso con respecto a la escala de Gallagher, porque la escala de Gallagher, claro, tiene edades más pequeñas, tiene diferentes, ¿no es cierto?, observaciones del movimiento, ya sea frontal, ¿no es cierto?, lateral. ¿A eso te referías, Juan? Eso, profe, y además, y diciéndolo bien coloquialmente, es que es el test que la está llevando. Bueno, yo partí con eso, que a partir de la investigación hay un artículo científico que salió el 2018-2019 que hace una evaluación con respecto a los test que se utilizan en la investigación nacional e internacional con respecto al TGM2, y hay diferentes tests, el 3JS que nosotros le presentamos, el TGM2, y como 3 test más, que eran como 5 test, que eran los que a partir de la revisión sistemática hicieron el análisis de que efectivamente el TGM2 era el que se aplicaba más en la investigación, ¿ya? Y por todas las consideraciones que yo les mencioné anteriormente, ¿ya? ¿Qué es lo que mide el TGM2? Mide el desarrollo motor bruto, ¿ya? No mide el desarrollo motriz fino, ¿ya? Eso, y que es bien específico, ¿ya? Y que tiene dos grandes componentes en función de locomoción y manipulación, ¿ya? Es una prueba individual, mencionaba que, bueno, fue creada en la primera, ¿no es cierto?, en el año 85, y luego el 2000, ¿no es cierto?, se creó el TGM2 y ha ido avanzando ahora hasta el TGM3, que siempre se va como mejorando y se van utilizando otras pruebas, ¿no es cierto?, otros indicadores de evaluación. Levantado, ¿no es cierto?, por un kinesiólogo estadounidense que trabaja en la línea de la evaluación de la educación física, pero a nivel adaptado. Y acá es donde uno lo puede cruzar con respecto a las líneas teóricas de la motricidad humana, ¿ya? A nivel de Estados Unidos, la escuela norteamericana del estudio del desarrollo motriz está en la línea, ¿no es cierto?, de la educación física adaptada, la percepción, tiene esas consideraciones, a diferencia, ¿no es cierto?, de la Escuela de la Motricidad Humana de Francia, ¿no es cierto?, que está más en la psicomotricidad. Ahí uno puede establecer las distancias, ¿no es cierto?, con respecto a cómo se considera el movimiento en las diferentes escuelas, ¿ya? Porque hay escuelas de desarrollo motor a nivel mundial. Y este es un fiel representante de la escuela, ¿no es cierto?, norteamericana, en función de poder identificar estos aspectos motores gruesos, ¿no es cierto?, y que en primera instancia siempre enfocado a poder determinar los niveles para poder entregar insumos para la mejora, ¿no es cierto?, con respecto a lo que debiera tener el niño. El test presenta 7 categorías y además presenta, con esa categoría también te da una edad motriz. O sea, no solamente te especifica, estás en esta categoría, sino que también te dice, oye, tú tienes 10 años y tienes una edad motriz de 3 años, ¿ya? Para que el niño también se vaya situando a nivel nacional e internacional de cómo debería estar, ¿ya? Ese es como antecedentes teóricos, ¿ya? Son 12 pruebas que se aplican, 6 de locomoción y 6 de manipulación, ¿ya? Ahí están definidas, pero yo voy a pasar, este PPT se los vamos a dejar, ¿ya? Donde están redactadas cada una de las pruebas, ¿ya? Cada una de estas pruebas se aplica en dos instancias, ¿ya? Y se pondera con un efectuado y un no efectuado, y es a partir de la observación directa del profesor, ¿ya? Hay diferentes protocolos. Nosotros en una investigación que se nos pidió de PREFIT, de un proyecto CONICET, se nos solicitó que nos hiciéramos cargo de la variable del desarrollo motriz, y levantamos un protocolo para niños a nivel preescolar, porque evidentemente hay diferencias con los niños a nivel escolar, ¿ya? En todo lo que significan los tiempos, en todo lo que significan las indicaciones. El test te permite indicar verbalmente y demostrar, ¿ya? Porque hay test motrices que solamente puedes indicar verbalmente y no hay que demostrar para que el sujeto no actúe en función de
la imitación, sino que más bien salga el acto motriz a partir de su baraje, ¿ya? Su acervo motriz. Este test permite la descripción, ¿no es cierto?, verbal, señalar tienes que correr de aquí a acá, ¿no es cierto?, y demostrar la ejecución, ¿ya? Tiene ponderaciones a nivel de la manipulación, te entrega información de las 7 categorías a nivel de la manipulación, a nivel de la locomoción, y luego el nivel de desarrollo motriz general, ¿ya? Y para eso va pasando diferentes etapas que ahora lo vamos a hacer de manera práctica, por eso a usted se les subió una base de datos, y la idea es que logremos, ¿no es cierto?, llegar a sacar los niveles de desarrollo a partir de las ponderaciones, ¿ya? Señalaba que hay 7 niveles, ¿ya? Y que esos niveles responden a un cociente, ¿no es cierto?, final, que se saca con los scores de manipulación y de locomoción, ¿ya? Cada rango tiene su ponderación, ¿no es cierto?, con respecto a cada uno de los ámbitos de las pruebas. Este test no te va a dar información con respecto a la prueba de carreras o la prueba de lanzamiento, ¿ya? Eso lo pueden sacar con las desviaciones estándar y lo pueden sacar con la estadística descriptiva, ¿ya? Que Rosita podría haber hablado y que yo hablé en la clase anterior sobre ese tipo de análisis, ¿ya? Lo que te entregas es a nivel general de locomoción y manipulación. Cada prueba posee entre 4 o 5 indicadores, ¿ya?, de rendimiento a partir de la observación, y uno debe, ¿no es cierto?, registrar efectuado o no efectuado en función de lo observado. ¿Qué es importante acá y como recomendación a partir de este tipo de test de observación? Es que podamos antes de esto tener la oportunidad de efectuar una calibración de instrumentos, que se efectúa mucho, porque efectivamente yo puedo mirar un acto motriz y para mí el niño no mueve los brazos en sentido contrario a las piernas y con los codos flexionados, y para otra persona sí. Entonces siempre hay que llegar a los acuerdos a partir de la observación cuando yo voy a hacer una medición a un grupo de edad, a un grupo etario. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Es que te especializas en una sola prueba o en 2 o en 3 pruebas. Y todos los niños pasan por tu observación, ¿ya? Porque de esa forma estandarizamos la observación y todos van a llegar a los mismos niveles de desempeño a partir de la observación del profesor o del investigador, en este caso, ¿ya? Todo test es a partir de la observación del profesor, y evidentemente que pueden haber juicios, ¿ya? A partir, ¿no es cierto?, de el contexto, el ambiente, la relación que pueda existir. Y eso hay que tratar de eliminarlos para no tener tanto sesgo, ¿no es cierto?, en los datos, ¿ya? A diferencia de que si yo le estoy tomando los 50 metros a un niño de 7 años y me hizo 6.9, yo poco puedo decir de 6.9, ¿ya? Que también es una prueba estandarizada. Por eso quiero hacer esa diferencia. Hay pruebas estandarizadas que te permiten la observación como esta, y hay otras pruebas estandarizadas que efectivamente es una medición solamente, ya te entrega un número, una marca. Esta prueba te entrega, ¿no es cierto?, categorías ordinales. ¿Se acuerdan la clase que hicimos sobre las diferentes categorías o variables que se entregan en la evaluación? Acá tú tienes muy pobre, pobre, entonces te entrega una escala de graduación, ¿ya? Por lo tanto, te permite ordenar, ¿ya? Pero no te permite establecer diferencias, porque no tengo un rango de diferencia. Puedo decir soy diferente porque soy muy pobre y tú eres pobre, pero no puedo establecer un número o una significancia investigativa de que sí, existe una diferencia. A no ser que se trabaje solamente con los números, ¿verdad? Con los números yo puedo establecer diferencias significativas en investigación. Con los datos categóricos no puedo establecer esa diferencia, ¿ya? Yo voy a hacer un paréntesis. Quizá yo estoy hablando mucho desde la investigación y de las ciencias como básicas bien exactas, pero evidentemente que hay que avanzar para allá, para profesionalizar un poco nuestro ejercicio profesional, ¿ya? Eso, cierro paréntesis. Entonces, luego de observar estos indicadores, ¿no es cierto?, y colocar aceptado o no aceptado, uno va a la planilla de registro, ¿no es cierto?, que nosotros acá también la vamos a entregar. Este estudio en Chile fue validado por Cano en una tesis de magíster, ¿ya? Con sus estudiantes lo validaron como alrededor de 35, 36 estudiantes y salió con una alta confiabilidad.
Si yo digo una alta confiabilidad, estoy hablando de qué tipo de ponderación lo pasé yo en la clase presencial. ¿Se acuerdan de eso? Había un número, que ahí es donde uno dice, ya, es un test que mide lo que debe medir. Había un 0 mayor a 0.8. Ese era como el ¿Sí? valor alfa. El alfa de Combra. ¿Eso es o no? ¿Otra cosa? No, 0.80, ¿no es cierto? Se habla de que tiene una buena confiabilidad, que el instrumento mide lo que debe medir. Porque muchas veces uno levanta un instrumento y efectivamente no mide porque las variables no están tan bien detectadas, ¿ya? Y eso se hace a partir de las pruebas piloto y del test y retest, ¿ya? Es un procedimiento que se hace para medir la confiabilidad. Yo también esto lo digo por si ustedes tienen alguna lista de cotejo, porque uno como profe de educación física trabaja mucho con las listas de cotejo, en función de que lo efectuó o no lo efectuó, logrado o no logrado, y que luego se puede, y se debiera, ¿no es cierto?, tratar de evaluar que efectivamente estoy evaluando lo que digo que estoy evaluando, ¿ya? Eso es súper importante en los instrumentos de evaluación, porque, y por eso se solicita tanto de que tiene que estar el índice de confiabilidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos la prueba de Gallup, hay diferentes pruebas, ¿no es cierto?, en la orden de la locomoción, y van a ver que algunos criterios tienen 4 y otros criterios tienen 5. Esta prueba es la misma evaluación tanto para los niños de 3 años como para los niños de 11 años. ¿Ya? Es la misma prueba. Por eso luego cuando uno va a categorizarlos, tiene que ir a ciertas tablas para establecer, ¿no es cierto?, los puntajes. ¿Ya? Pero es la misma evaluación. ¿Ya? Si bien es una prueba de observación de un acto motriz, ¿no es cierto?, también es una observación bien general, ¿ya? O sea, por ejemplo, el ítem 2, si el pie de la pierna que no sirve de apoyo, la pierna libre, se mantiene detrás del cuerpo, o sea, se mantiene o no se mantiene, no habla de grado, no especifica para que nosotros tengamos alguna subjetividad. Es un test que te dice, ¿es así o no es así? Y tú tienes que declarar lo observado, ¿ya? Que eso también es súper positivo en los tests, porque de repente hay tests que son muy específicos y que uno, evidentemente, puede tener una percepción distinta de lo que efectivamente está haciendo el niño. Ya, eso se lo van a ver después, y ojalá, nosotros tenemos unos videos también de algunos niños y discutimos con Juan si podíamos enviarles los videos de la prueba, pero nosotros no tenemos un consentimiento informado del niño o la mamá del niño para mostrar el video, a no ser por los fines que nosotros grabamos al niño, y eso hay que hacer súper así, los aspectos de bioética son súper importantes, y claro, las instituciones los ven, pero somos nosotros los profesores los que debemos llevar la primera fila en hacerlos valer, ¿ya? Entonces, es muy complejo mostrar videos de niños si no tienes la autorización, ¿ya? Yo muchas veces ocupo a mis hijos, pero ya mis hijos no me aguantan, ya me dijeron, no, ya no, no, ya mamá, y muchas veces yo lo hacía, no mentir, pero le decía a ti que tienes 10 años, y me decía, mamá, tengo 12, eso, y yo, dale nomás, porque necesitaba que dijeran eso. Yo no sé si alguien se acuerdan de las pruebas de atletismo, que yo lo hacía así, de que para que vieran las categorías y las pruebas que tenían que hacer los niños. Claro, uno puede utilizar ese recurso, que es súper bueno como profe, ¿no es cierto?, para poder hacer este tipo de cosas, pero reitero que no es bueno mostrar antecedentes ni datos, ¿no es cierto?, de niños que no está ese consentimiento. Paulina. Todos los indicadores de todas las pruebas que hemos visto hasta el momento son así como pauta de cotejo. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Se van como registrando de esa manera? Sí, es la única Ya. forma. Le das un puntaje, 0 o 1. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? 0 o 1, no lo hizo, 0, 1 lo hizo. Tiene 2 posibilidades, o sea, tiene que hacer 2 veces el ejercicio. Y tú tienes que registrar los 4 o 5 indicadores, y creo que hay 2 que tienen 3 indicadores, ¿ya? Son pruebas, ¿no es cierto?, que son bien contextualizadas. Yo acá tengo 1 o 2 pruebas que creo que son como al juicio de la aplicación, porque no he aplicado harto este test, en harto, cabrón chico, que es el galope, ¿ya? Y que es el bateo.
porque el bateo tampoco nosotros, claro, Estados Unidos, hay muchos países que han avanzado mucho en lo que es la precisión y la manipulación de un instrumento, pero a nivel como escolar, los pequeños, nosotros todavía no tenemos tanto esa cultura, y veo que esas dos pruebas como que a nosotros se nos dificulta, y los niños casi siempre tienen los puntajes más descendidos, ¿ya? Y yo creo que ahí se evidencia que el contexto educativo dice mucho de lo que tú sabes o lo que desarrollas, ¿no es cierto?, motrizmente. ¿Ya? Profe, si me ¿Sí? permite también, yo ahí sumaría la otra también, que es la de lanzamiento por sobre el hombro, que hace un recorrido igual como que si uno lanzara en béisbol, por ejemplo. Claro, Abajo hacia arriba, pasa por sobre el hombro, pasa sobre la cabeza y lanza. Y eso dificulta mucho al niño también, porque claro, es otro contexto, y ahí adelanta y lanza, de abajo hacia arriba, ¿ya? Pero el niño tiene esos espacios de poder, de hacer esta primera, de conocer el test y todo el tema, y no es complejo también luego una vez que lo ejecuta. claro, hay test que te indican de que en los que están a la espera no pueden observar el test. Este test no, tú puedes tener a todos observando, practicando y efectuándolo, no tiene esas indicaciones, ¿ya? Que es súper bueno porque los niños muchas veces necesitan mayor tiempo para poder efectuarlo, sobre todo cuando uno es externo, porque uno llega a un lugar y está toda la emoción de que hay alguien externo, pero también uno muchas veces no sabe si el niño no lo hace porque no puede hacerlo, o no lo hace por temor o por desconfianza, porque eres alguien externo, extraño. Por eso nosotros cuando vamos a nivel preescolar tratamos de que los niños nos conozcan antes, de ir a efectuar el test, ¿ya? De hacernos más parte de la comunidad antes de aplicar, porque si no hay otros factores o variables que afectan el desenvolvimiento del niño en la prueba. Pedro. Sí, de repente también puede que se tome, o sea, también como factor externo. Si yo le estoy tomando la prueba a un niño y tengo a todos los compañeros mirando, también quizás se ponga ahí un poquito nervioso. Yo creo que ahí uno tiene que jugar con esa dinámica, tratar de como de evitar eso un poquito. Sí, mira, nosotros hemos tenido la fortuna de cuando vamos a evaluar, a mí me ha tocado ir a evaluar sola el TGM2, ¿ya? Y es complejo, pero lo he sacado adelante. He ido a un jardín, solita, con los materiales, ya una pelota a los demás niños, tía, hay alguien que me ayude, porque eran preescolares, medio mayor, niños de 3 años, 4 años, saqué la tarea. Pero efectivamente, si nosotros evaluábamos 300 niños, a esas magnitudes ahí nos dividíamos por prueba y estaban todos haciendo algo y rotaban los niños, y eso es espectacular. En educación física, en el sistema escolar casi siempre uno trabaja con un partner, ¿ya? Y la idea es de que los niños siempre estén en actividad, que no estén esperando, ¿no es cierto?, su evaluación. Pero la instancia de evaluación también tiene esas características. Porque claro, hay muchas veces que uno dice ya que jueguen, pero en ese juego el niño se está cansando, por lo tanto, al tener, ¿no es cierto?, va a bajar, ¿no es cierto?, a partir de ese cansancio y de esa fatiga, va a tener un descenso en su precisión, o sea, hay un impacto también en el acto motriz desde la cualidad, cuando yo trabajo, ¿no es cierto?, con niveles de actividad física anterior, ¿ya? La técnica siempre se efectúa al principio, porque luego los factores de fatiga perjudican, ¿no es cierto?, lo que es técnicamente el movimiento. Entonces hay que buscar, acá, chiquillos, no hay fórmulas, porque depende mucho del grupo curso, depende mucho de la edad y también depende de las características de los niños. Porque hay niños que efectivamente tú lo vas a poder hacer muy rápido y hay otros que no, ¿ya? Y por eso es bueno que conozcan varios test para ver a qué aplico, a qué contexto, ¿ya? Nosotros lo hemos aplicado en ambos, en clases y a nivel como de investigación más grande. Lo digo así y hago otro paréntesis porque hace como 4 años aproximadamente, la Escuela de Educación Física se adjudicó un proyecto con el IND para ir a evaluar las EDI, que ahora no se llaman EDI, pero en ese momento eran las Escuelas Deportivas Integrales, y fuimos a evaluar iniciación deportiva, ese programa, a nivel nacional, y aplicamos el 3JS, que creo que ustedes también lo tienen ahí. Y ahí nos dimos cuenta que no, que el material que es muy lento. Entonces, a partir de la práctica uno se va dando cuenta que efectivamente hay test que son de rápida aplicación, aunque uno los vea que son extensos, pero realmente son rápidos, ¿ya? Son movimientos simples,
y que el niño no se demora un minuto, o sea, en efectuar el test completo se demorará 4 o 5 minutos. Paulina. En esos 300 alumnos que alguna vez evaluaron, ¿cuánto se demoraron? Me imagino que más de un día, ¿o fue un día? Sí, no, no. Mira, para las EBI nosotros tuvimos una muestra de 300 y tantos, nos demoramos como un mes. Y para el preescolar nos demoramos como 2 meses. ¿Y cuánto, o sea, cuántos evaluaban por día o por jornada? Es que aproximadamente nosotros íbamos a un jardín y en cada jardín tienen medio mayor A, medio mayor B, y cada medio mayor habían como 20 y tantos estudiantes, por ahí, esos eran los números, ¿ya? Nos demorábamos como 2 días en evaluar el TGM2. Y claro, yo digo, nos demoramos 2 meses, porque eran varios jardines, y no solamente evaluábamos el TGM2, también aplicábamos índice de masa corporal, los medíamos, prensión manual, y también encuestas a las educadoras, encuestas a los padres. Entonces, tratamos de ir a los centros y evaluar la mayor cantidad de variables, para poder entregar así la mayor cantidad de datos, ¿ya? Por eso los tiempos, pero en 2 sesiones nosotros éramos capaces de evaluar a 23 estudiantes aproximadamente en la sesión específica, que nos daban 1 hora y media. Ahora, contábamos a nivel preescolar, contábamos con la ayuda también de la educadora que nos ayudaba con los niños, ¿ya? Pero también efectuamos ese proceso anterior de ir a relacionarnos antes con los niños para que no nos vean como un agente externo, que eso yo creo que es lo que más impacta en el desarrollo del niño de la prueba, ¿ya? Porque los niños se sienten con una situación de tensión, de miedo, se sienten como bien expuestos, ¿ya? A gente externa y que los viene a evaluar, entonces eso fue un proceso. O ¿ya? sea, perdón, También, se demoraban como 2 sesiones de 1 hora y media en hacer todos los ejercicios para 24 alumnos, más o menos. Ya. sí. Sí. ¿Ya? Y con todo lo que significa instalar y después desmontar todo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no hay tanto material, si necesitas dimensiones, eso sí, ¿ya? Acá está el registro que entrega el test, ¿ya? ¿Qué es lo bueno también de este test, chiquillo? Que está gratis y que lo puede utilizar cualquier persona, porque muchas veces los tests te dicen, sí, bonito, súper bueno, y tienes que pagar. O los artículos científicos te dicen, mira, apliqué este test, te dan las indicaciones, pero no te dicen cómo tabularlo o cómo saco los indicadores de logro. Eso casi siempre pasa. De que, claro, te dicen, oh, y este test, pero después es difícil de aplicarlo si no tienes toda esa información. Entonces, luego está el cuento de pagar. Nosotros cometimos el error de comprarlo, y era lo mismo que estaba en el internet gratuito para todos. Porque nosotros jurábamos que me iban a llegar los materiales, los balones, y no, nos llegó el instrumento, pero en una tapa bonita, y bueno, ya lo habíamos comprado ya. Entonces, eso también es bueno porque está para el acceso de todos. Por eso también están utilizados. ¿Ya? Entonces acá están todas las pruebas con la descripción, ¿no es cierto?, las instrucciones, los materiales, qué destreza se está evaluando, y ahí está, ¿no es cierto?, para uno colocar la ponderación. ¿Ya? Nosotros como equipo, en esa investigación que apoyamos a ese proyecto de CONICYT, lo que hicimos fue establecer también un protocolo específico, porque nos dimos cuenta que había que estar a 7 metros de distancia para poder observar bien el ejercicio. Fuimos así de específicos. El instructor se debe colocar acá para que logre mirar tal cosa, porque muchas veces nos pasaba que iban ayudantes a ayudarnos a evaluar y se colocaban atrás del cono. Y uno decía, pero ¿cómo vas si tienes que mirar, si quiero mirar la carrera, tengo que tener una distancia para poder observar el movimiento complejo? Entonces, todas esas como especificaciones, nosotros las tenemos en un protocolo específico para preescolares, ¿ya? Con los niños más pequeñitos.
Jacqueline. Hola, profe. Quería consultarle, cuando ustedes hacen el test, ¿alguien muestra a los niños? ¿Solamente se les da la instrucción? No, mostramos nosotros. Ah, ya, dan el ejemplo visual y luego, bueno, porque hay algunos que son más visuales que otros, que captan Claro, más. tratamos Sí. de que el niño comprenda lo que debe hacer. ¿Ya? Ah, ya, pero eso no influye después en el resultado en que se haya mostrado. No lo sabemos porque el test te permite eso, porque si el test te dijera que no puedes hacerlo, no lo podríamos hacer, pero el test te lo permite. Entonces, nosotros hacemos el protocolo del test. Porque hay Ah, algunos ya. que te dicen solamente puedes entregar la indicación verbalmente. Acá no, acá se puede entregar verbalmente y representar el movimiento, que es lo que se hace. Porque Ah, sobre ya, todo los niños perfecto. más pequeños. Porque muchas veces Sí, te debes correr de aquí a acá. Y ellos, ¿qué y correr? no entienden. Y mucho, no, debes botear de aquí a acá. ¿Y qué es botear? Debes conducir Claro. el balón. ¿Qué es conducir? Entonces es mejor verbalizarlo y demostrarlo. Ahora, también nos ha pasado de que eso igual hay que, nosotros lo practicábamos antes de efectuarlo, el grupo lo hemos analizado, lo hemos practicado, hemos hecho las pruebas, porque el galope que yo les mencionaba es rítmico. Es como, es un ejercicio rítmico que muchas veces al mismo instructor o al evaluador, al profe, no le sale. Entonces yo de repente la miraba y decía, ahora no te está saliendo. Y los niños están mirando eso, y claro, los niños imitaban lo que el profe hacía. Entonces ahí uno va, empieza a calibrar. Ya, no voy a dar el nombre, pero está acá. Ah, no, mentira. Falta de ritmo. ¿No? ¿Ya? Profe, lo otro también que creo que es importante generalmente cuando son muy chiquititos, muy pequeñitos, que a nosotros nos pasó sobre todo en los jardines de la Junji, cuando hacíamos desplazamiento lateral, llevamos a unos estudiantes de pregrado también para que nos ayudaran, que ya teníamos muchos niños. Y claro, pues, los estudiantes de pregrado, con toda la buena voluntad que tenían, en un momento le decían, desplácense como cangrejitos, lo que hizo la profe. Y claro, no había fase de vuelo, las manos en una posición, y totalmente desvirtuado. Uno veía después los indicadores y leía el ejemplo del estudiante, y claro, no habían logrado ningún indicador por el ejemplo. Así que también ojo con eso, con los famosos, como sí, con la intención de querer evaluar lo que se quiere evaluar, pero claro, acá se desvirtuó un poquito. Y de hecho, Ulrich, para el TGM3, ustedes pueden buscarlo, porque tiene los videos. Él también, el creador del test, muestra los videos cómo debe hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, está esa información para uno copiar. Uno tiene que observar, ¿no es cierto?, para poder hacer de mejor manera el protocolo, aplicarlo de la mejor manera. Jacqueline. Ah, no, profe, se me quedó la manito arriba, perdón. No. Ya, entonces, así sigue, acá está la de béisbol, que yo digo que es como la que a partir de los indicadores también a los niños les cuesta un poquito más porque no es tan fácil, ¿ya? En nuestro contexto nacional no, uno se da cuenta que las niñas tienen una diferencia con respecto a la manipulación, la conducción, ¿ya? Hay diferencias en eso, en locomoción no es tantas las diferencias, pero hay ciertas pruebas que el contexto, uno ahí dice que efectivamente el contexto te determina motrizmente. Y Estados Unidos tiene una fuerte base de béisbol, por lo tanto, claro, uno puede entender por qué se hacen ese tipo de destrezas o por qué utilizan este tipo de movimientos, por su conducta, por su contexto, ¿ya? Y ustedes también deben pensar y decir, entonces, ¿por qué Chile no hemos hecho un instrumento de estas condiciones? Yo también lo pienso igual. Lo que pasa es que para llegar a eso tenías que tener una base teórica bien fuerte. Así que espérennos 10 años más y vamos a tener esa base teórica para tener un test que sea en relación al contexto, ¿ya? Porque esta es nuestra línea de desarrollo del grupo EFIDAC, ¿ya? Medir las cualidades del niño, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que ver con respecto a consideraciones súper importantes? Primero, ustedes tienen la planilla, ¿no es cierto? Una planilla Excel que se les entregó con el nombre y los datos de diferentes niños para hacer un ejercicio tipo. Primero, siempre se debe considerar la fecha de la evaluación y la fecha de nacimiento, porque luego las tablas están por edad en meses. Entonces, la tabla de la página 54 que mide manipulación o locomoción,
te señala 6 años, 11 meses, vas a buscar su ponderación y te va a dar el score. ¿Ya? Entonces necesito tener la fecha de nacimiento. Muchas veces se comete el error y me llegan y no tomaron la fecha de nacimiento, y es súper importante tener la fecha de nacimiento con la fecha de evaluación, porque de esa forma yo puedo sacar las edades en meses. Paulina. Esa planilla está en la semana 5, me imagino, que tengo aquí una carpeta que dice protocolos de medición y evaluación. Creo Ahí que está. sí. ¿Y cómo se Ese- llama la planilla? TGM2, yo tengo mi propia planilla, por eso... Aquí hay una que dice Gross Motor Development 2 y hay otra que dice Gross Motor Development. Ahí, Juanito. ¿La planilla Excel de Paulina? Son en PDF, no hay ninguna Ah, ya. Excel. Ya, que ahí Está en esos la son parte de los, evaluación. los Eso mismo. apéndices, eso mismo. Los apéndices son donde van a sacar ahora los puntajes, y las planillas están en evaluación. Hay dos planillas Excel, Ya, el documento 1 es el Excel. ya, ahí lo pillé. ¿Ya? De trabajo. Entonces, Súper, lo que gracias. ustedes tienen es esta planilla, donde en este caso está el nombre del niño, ¿ya? La fecha de levantamiento y la fecha de nacimiento. ¿Profe? ¿Ya? Profe, no está. No, está compartiendo la PPT solamente. Esta. ¿Ahora sí? Yes. Esto es lo que tienen ustedes, ¿no es cierto? Tienen la fecha de nacimiento y la fecha de levantamiento. Hay que colocar también el sexo, ¿ya? Porque la prueba de manipulación se divide. La de locomoción tiene la misma tabla de verificación, pero luego la tabla de manipulación hace las diferencias, ¿ya? Por eso es tan importante conocer el género. En este caso está el peso y la altura, porque utilizamos para ver el IMC y las pruebas. Si se dan cuenta, no puede aquí existir un puntaje 3, porque es 0 o 1, ¿no es cierto? Y es 2 cuando en las dos oportunidades lo hizo. ¿Se acuerdan que tienen que hacer 2 veces el ejercicio y eso se va ponderando, se va sumando? Entonces, acá de número es un 2 por cada indicador. Y luego, ¿no es cierto?, está el total por prueba, ¿ya? Que ese total de pruebas se suma, ¿ya? Y da el total de locomoción y el total de... ¿Me siguen, no es cierto? Profe, perdón una pregunta. Cuando dice edad en meses y dice 7,5, ¿eso significa 7 años, 5 5 meses. meses? Sí, Y si fuera alguien con 11 meses, es 7,11. sí. Ah, ya. Gracias. En este caso no dio, pero hay solo un niño de 3,4 que como que se distancia del grupo, pero sí, es 7,11, es 7,11, ¿ya? No, ahí queda así. Entonces, este dato ustedes ya lo tienen, acá, ¿no es cierto? El mismo dato que está en la planilla de cálculo, que era el número total de locomoción, y acá tenemos el número total de manipulación, ¿ya? Son los totales. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque esta es la información que tú llegas y tienes que empezar a tabular para sacar, ¿no es cierto?, los niveles. Lo primero que debes hacer, ya consideraste la edad, tienes el sexo, tienes la edad en meses, lo primero que ahora vamos a hacer es ir a la página del test, ¿ya? Que esto lo voy a mencionar así porque no es tan fácil. ¿Ya? Uno se va a la página 54 del protocolo del test que se le subió. Y en esa página 54, voy a mostrarla. Denme un segundo. Entonces, con esta información, yo voy a la página 50 y... acá. Ya, la 54. Y lo primero que yo hago es, acá por ejemplo en locomoción están las mujeres y los hombres juntos, ¿ya? Y lo primero que yo hago es ir a ubicar al primer niño, que en este caso era 7,5 el primero. ¿Cuánto era? Para no... Sí, era 7,5. Entonces voy acá a esta que está acá, porque acá te dice que de 7 a 7,5, ¿ya? Que es, lo ubicaron de 7
a 7.5, me ubico en esa columna, y veo el puntaje. ¿Cuánto puntaje tuvo ese niño? En locomoción solamente. Creo que tuvo 18 puntos, por lo que recuerdo mi memoria. ¿Sí? Sí, 18, profe. Entonces busco acá, busco en la misma columna de esa edad, ¿dónde están los 18 puntos? Y acá te dice que entre 1 y 16 puntos tiene un score de 1 punto. Y eso yo le registro al costado de los 18 puntos. El score es 1. ¿Ya? Y así, niño por niño. ¿Ya? Solamente acá locomoción. Hagan el ejercicio, a ver si pueden hacer unos 2 o 3 solas, porque voy a mostrar la... Es difícil hacerlo por Zoom, ¿no? Entonces, en esa página 54, la 55, la 56, lo que yo hago es ubicar según meses, edad en meses, ¿no es cierto? Mirar primero la locomoción, que es el primer test, que es la primera tabla, y ahí identificas el score, ¿ya? Que es el último puntaje que está al costado, ¿no es cierto?, en la columna a la derecha. Y registro ese score, ¿ya? En este caso, tengo un score, ¿no es cierto? Tengo un puntaje de 18 para un niño, 7,5, tengo un puntaje de 15 para un niño, 7,2. Esto es lo que ustedes deben sacar y ese es el score, 2, 1, 4, 7, 6, 6, 6, según la planilla, ¿no es cierto?, de locomoción de la página 54. ¿Se entiende? Sí, tengo una pregunta. Dale. La edad en meses, esa también la tenemos que sacar nosotros, esa no estaba. No, no estaba. Ya. O sea, ¿Ya? sacar la edad en meses y después el score por locomoción y por la manipulación y eso, ¿no? ¿Son 2 ítems? Sí, son locomoción y manipulación, ¿ya? Ya. Ahora, todos tienen la misma base de datos, así que ahora ustedes podrían copiar esta, la que ya está, la tengo lista, ¿ya? Porque no va a cambiar eso, ¿ya? Es esa, para que ustedes puedan ir haciendo, lo que me interesa es que hagan el ejercicio y que después efectivamente puedan trabajar la planilla, pero por lo menos seguirme en los pasos a paso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Isabela Bedel tiene la MS 7,2 y tiene una locomoción de 15. ¿Cuánto sería el score? No miren acá la pantalla mía, miren la suya. Tengo que descargar en la otra planilla. Documento. Los notas. Y ella tendría 1. Bueno, según lo que Día vi 1. Sí, acá según lo está. que vi en la planilla. En la planilla, uno inmediatamente toma la columna de la edad, te fijas en el puntaje obtenido y te vas a la última columna, ¿no es cierto?, donde está el score. Y eso son menos puntos, porque tú puedes tener 30, pero ahí te va a dar 6, 5, 10, te va a dar esa cantidad de puntos. No es tan alto, ¿ya? Te va bajando y hay rangos, ¿ya? Te va dando rango. Entonces igual esto hay que hacerlo bien preciso porque de repente un niño 6.5 tiene 20 puntos y un niño de 6.6 entra en la otra columna, en la otra categoría, y esos 20 puntos ya no le dan 3 puntos, le dan 4. ¿Ya? Entonces eso hay que hacerlo como bien así exacto, no, porque te va a cambiar de posición al niño. Una vez que sacas eso, locomoción, te vas, ¿no es cierto?, al ítem de manipulación. ¿Ya? Como ustedes observan acá, manipulación, a diferencia de locomoción, tiene los mismos rangos de edad, niño de 3 a 3,5 está esta columna, la segunda columna de 3,6 a 3,11, ahí está la respuesta para la Cata, ¿ya?
4, 4,5, 4,6, 4,11, a los 5 años, 5,5 meses. Entonces yo me voy a ubicar donde estoy. En este caso, la Camila tenía 7,5, me ubico en la columna de 7 a 7,5, y tiene un puntaje de 15. O sea, tiene un puntaje de manipulación, no, 13, ¿o no? Sí. Pero sería un score de 2. Sería un score de 2. Excelente. ¿Ya? Vamos a Entonces, contratar a Jacqueline para que empiece a medir en todo. Sí. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, lo que yo voy identificando son los scores con eso. Y acá lo que me tengo que fijar es que son los femeninos. Por eso yo antes también los dejé diferentes, porque cuando tú estás tabulando 100, es la única forma, por lo menos que nosotros hemos llevado adelante para que no se nos pase ninguno, y porque es otra tabla para los masculinos, ¿ya? Entonces, Perdón, no caché, ¿dónde me dice el score? acá, pues, el stand score, que es la última columna a mano derecha de la plantilla. Ah, me estaba tapando la... Ya. Ya. Ah, o sea, podría tener un score de 20, de 1 a 20, ya. Lo máximo que podría tener. Ya. Entendí. ¿Y solo para Object Control es femenino y masculino? Para locomoción es junto. Todos juntos. Acá está locomoción masculino y femenino, y en la otra lo divide. Acá está femenino, y en esta está masculino. ¿Ya? Una vez que yo tengo los scores, porque yo trabajo con los scores, una vez que yo ya tengo ese dato, yo lo que hago es sumarlos. Sumo manipulación y sumo locomoción, y me voy a la tabla C, que es en la página 58. Me ubico en los datos que están al centro, ¿ya? Y ubico cuánto cociente me da por el score que saqué. Si el niño, en este caso, la estudiante número 1, si junto el score 2 con el score 1, ¿era 1, Jacqueline? Era 1, es 1. ¿Sí? Sí, no encontraba estaba viendo los documentos. Si yo sumo, son 3, voy a buscar el 3 de score y me da un cociente de 49 y lo registras. ¿Ya? Con los cocientes yo saco los niveles. ¿Por qué es tan largo este proceso? Porque es un test que va de los 3 años a los 10. Entonces hay cortes, hay percentiles para ir ubicando, porque un niño de 3 años va a tener quizás un puntaje máximo de 10 puntos, pero esos 10 puntos para él significan un cociente mucho mayor que un niño de 10 años que saque 10 puntos. No sé si se entiende. Entonces, por eso se va pasando por tantas tablas de conversión, ¿no es cierto?, para poder ir ajustando, que claro, el promedio del niño de esa edad, porque el instrumento de 3 a 10 tiene muchas distancias entre unos resultados y los otros, ¿ya? Por eso es como tedioso, pero efectivamente es específico, ¿ya? Y luego, si yo tengo el cociente que me lo da esta tabla C, yo me voy a la página 15 del test, ¿ya? Porque